Las huestormentas continuaron su ascenso laboriosamente, hasta que la montañosa Ambrock tan solo fue una sombra entre las nubes. Las espadas selenite se hincaban en el metal blando a modo de peldaños. Cuando el último forjado en la tormenta levantaba su pie de una espada, ésta se desprendía y ascendía como un dardo, pasando a ser un asidero para el primero de la formación. Las huestormentas conservaban su vigor pese a las duras pruebas sufridas, y las vistas desde la ciudad de Elixia refulgían como una gloriosa constelación que se elevaba poco a poco sobre el horizonte. Los inculpadores alados orbitaban como cometas a su alrededor, y los dracots trepaban clavando sus garras en la plata. Aquel ascenso duró varios días de penurias. Los forjados en la tormenta habían sido creados para la guerra, no para escalar, y con su armadura puesta cada uno de ellos pesaba lo mismo que 3 hombres. El agotamiento no fue el único enemigo que sufrieron durante su ascenso, ya que Zench dominaba incluso el vacío entre las tierras. El sombrío espacio de los valles colgantes vomitó decenas de criaturas del caos, mantarrayas voladoras que cayeron desde la nada, aullando sin cesar. Las que no eran interceptadas por los inculpadores se lanzaban en picado, sajando con sus alas las muñecas extendidas de los enemigos y azotando los yelmos con sus colas pinchudas. El aluvión de golpes provocó que varios forjados en la tormenta perdieran pie, o se aferrasen tan fuertemente a la escala de espadas que ésta les cercenase los dedos. Las botas resbalaban, las manos se soltaban, y sus dueños caían durante varios minutos hasta pulverizarse contra las rocas de la cordillera abovedada, o se precipitaban al vacío oscuro, perdiéndose incluso para la mano de Sigmar. A lo lejos, los dracos estelares Dracothion y Argentine serpenteaban y se batían. La sierpe de plata apresó en sus fauces el flanco de Dracothion, cuyos bramidos de dolor se mezclaron con el retumbar del trueno divino a través del vacío. Muy abajo, en Ambrock, numerosas cámaras de guerreros aún marchaban a través de las sendas veteadas de minerales del valle. Sus lores celestes, a los que no les convencía el plan de Bandus de subir hasta el Gran Crisol, buscaban a Galmarad en otros lugares. Los yunques de Heldenhammer se enfrentaron a las tribus de bestias de piel de cobre que merodeaban por las cumbres, y los leones de Sigmar buscaron posibles aliados en los duardinos, aunque dieron con algo mucho más siniestro. Mas el Draco Estelar había dicho la verdad en la tarima de Destino Dragón, y quienes completasen la terrorífica escalada no lo harían en vano. Las tropas de vanguardia llegaron al fin a la cornisa del Gran Crisol, al borde de las cataratas argénteas, y se encaramaron a la lámina de metal sólido que se extendía hasta un perímetro de suaves lomas. Una bruma de condensación nublaba el panorama. En su interior se distinguían sombras. Bandus escrutó la bruma, intentando discernir aquellas siluetas y sonidos apagados. Algo se reunía allí en gran número. Los tambores de guerra resonaban a lo lejos. «Tenemos un comité de bienvenida», musitó Bandus, al tiempo que saltaba a la silla de Calanax y alzaba a Heldensen. «Nuestros enemigos están sobre aviso». «La plata se calienta, señor», respondió Ionus criptanacido. «Quizá Dracothion no pueda contener por más tiempo los fuegos de Argentine». «Aquí reina la alquimia, incluso sobre las estrellas», dijo Bandus. Hizo señas a Tostos para que se le uniera. «Formación en cuña, hermanos. Esto se pondrá feo». «Algunos nunca fuimos guapos», replicó criptanacido. «¿Tu primera chanza, Ionus?» Bandus se rió incómodo. «Enhorabuena». Un eco en la bruma convirtió la risa forzada del Lord Celeste en carcajadas salvajes. «¡Enhorabuena!», se burló la niebla una y otra vez. El sonido se tornó en una música escalofriante, luego en truenos, y al final en gritos de odio y rencor. Con un rugido creciente, una horda de viles guerreros surgió de la neblina. La bruma plateada se disipó,
como si los dioses quisieran tener una buena vista de la inminente carnicería. Los forjados en la tormenta formaron con sus lores celestes a la cabeza. Aunque se les unían más guerreros a cada segundo y los inculpadores se habían posado al borde del crisol para ayudar a sus hermanos a trepar, las tropas de la cima estaban ampliamente superadas en número. En la distancia, la tribu de adoradores del caos conocida como la Horda Siniestra emergió de un laberinto de torres puntiagudas, pasarelas y puentes. Una partida de guerreros tras otra descendía las anchas escaleras que daban a la superficie del Mar de Plata. Muy a lo lejos se alzaba un gran pedazo de roca, un altiplano ensombrecido por nubes multicolores. Bandus vio en su mente con total claridad que la fortaleza sobrenatural estaba en su cima, y mientras él lo veía, el castillo, o más bien el reino portal bajo la cual se había instalado, también le observaba a él. El Mar de Plata cada vez estaba más caliente al tacto. Dracothion había retornado a los cielos de Azir para curar las heridas abiertas en sus lomos y así poder escupir fuego de nuevo. La luz crepuscular de la luna del alquimista lucía sobre las corazas negras de la Horda del Caos, que se lanzó a la carga profiriendo ensordecedores gritos de guerra. Los forjados en la tormenta, en lugar de formar un muro de escudos, lanzaron una contracarga, pues apenas si tenían terreno que ceder. Las puntas de las cuñas de los forjados se hundieron en la línea enemiga como una pala en una montaña de carbón. Las falanges, con sus mejores guerreros en punta, parecían imparables. Tostos, con la cabeza gacha, desbarataba hileras de enemigos acorazados, y sus camaradas, los Vengadores Celestiales, le seguían, ensanchando la brecha. El relámpago crepitaba en torno a Ionus Criptonacido, cada vez que éste convertía a un mutante con armadura en un cadáver humeante. Cerca de allí, cada golpe de Lord Bandus aplastaba una mole brutal contra el cálido suelo de plata. La sangre salpicaba allí donde los represaliadores se afanaban en el uso de sus martillos relámpago, y los diezmadores cercenaban cabezas con golpes limpios de sus hachas de hoja triangular. En el borde de cada cuña, los inculpadores hacían molinetes con sus armas, segando la vida a cualquiera que tratase de sobrepasar su guardia. Las cámaras guerreras peleaban juntas tal y como se las había entrenado, blandiendo un centenar de armas mágicas como si fueran una sola. Aquella estampa llenaría de orgullo al mismísimo Sigmar. Tal desempeño importaba poco a sus enemigos, pues contaban con tropas de sobra. Allí, donde su línea de batalla flaqueaba, un par de voces que parecían salidas de la nada gritaban órdenes al unísono, y la horda redoblaba su esfuerzo. De repente, como movidos por una sorprendente semblanza de disciplina marcial, los guerreros de armadura negra replegaron hacia las escaleras, al centro de su línea de batalla. Al hacerlo, sus flancos rodearon a los forjados en la tormenta que les atacaban. Las hachas y alabardas de los guerreros del caos empezaron a pasar factura, perforando armaduras de Sigmarita y mutilando miembros. Mutantes con armaduras a medio pertrechar salieron en tromba de una alta torre y derribaron a los forjados en la tormenta con sus garras deformes y sus extremidades a modo de armas contundentes. Guerreros semidaemónicos se abrieron paso hasta la vanguardia, en donde sus extrañas espadas vivientes balbucieron satisfechas por poder beber la sangre caliente de sus enemigos y roer su carne hasta el hueso. Tostos se desvió para avanzar contra aquellos salvajes inmundos, y se unió a la reyerta abriéndose paso por la fuerza. Rugió con un júbilo feroz, mientras mataba a un gran número de enemigos, que contemplaban impotentes cómo sus armas del caos, que con tanta facilidad habían atravesado armaduras hasta ese momento, rebotaban en el cuerpo de Sigmarita viviente del Lord Celeste. Tras Tostos, los últimos Vengadores Celestiales que habían coronado la cima se lanzaron a la carga, olvidando su agotamiento mientras masacraban mutantes, pero a pesar de su valor, su número era insuficiente para cambiar las tornas. Lenta y agónicamente, la batalla se iba decidiendo en contra de las Huestormentas. Si los guerreros del caos alcanzaban la escalera de Celemnite, quienes aún no hubiesen completado la ascensión quedarían a merced de sus hachas, y la misión acabaría en un baño de sangre.
El decidido asalto de los forjados en la tormenta estaba degenerando en una confusa reyerta a la desesperada. A lo lejos, voces que parecían no ser de nadie daban órdenes en una lengua oscura, intentando organizar a las apabullantes fuerzas del caos, mientras Lord Bandus ordenaba fintas y contraataques sin cesar. Sus esfuerzos eran prácticamente fútiles, pues en distancias tan cortas la batalla no hacía sino que volverse más frenética. Pocos combatientes tenían tiempo de considerar maniobras tácticas con la lluvia de espadazos y martillazos que caía a diestra y siniestra. Los cadáveres que se acumulaban dificultaban aún más la cohesión. Pronto, pisotear a los muertos fue preferible a la alternativa, ya que la plata de debajo comenzaba a ceder y era inestable. Cada pisada se hundía más profundamente en la superficie blanda del metal, según éste se acercaba a su punto de fusión. Los forjados tenían que romper el cerco, o tanto ellos como sus enemigos se hundirían para siempre en el piso viscoso. Bandus pensó deprisa y señaló a un grupo cercano de diezmadores, gritándoles que abrieran un camino hasta la escalera más próxima. Se pusieron manos a la obra con una eficacia inmisericorde, turnándose para asestar poderosos hachazos de sus pesadas armas, relevándose de modo que siempre hubiera en punta un guerrero fresco. Los engendros mutantes cargaron contra ellos sacudiendo sus hachas y tentáculos armados, pero una hueste de inculpadores voló sobre ellos para destruirlos antes de que pudieran interponerse. Los diezmadores se hallaron patinando entre el fango argénteo repleto de cadáveres, mientras la carne de los pies se les abrasaba dentro de la armadura. Ante ellos, una guarnición de guerreros del caos emergió de los jirones de nieblas que aún ensombrecían las torres, escudos en alto para bloquear el asalto de los forjados. Lord Tostos se estampó contra ellos como un ariete, al tiempo que su escolta de ajusticiadores asaeteaba a aquellos que habían quedado en pie tras la embestida. Los diezmadores de Bandus alcanzaron la pared de la torre del homenaje y crearon un perímetro defensivo para que los forjados en la tormenta cercanos pudieran saltar a la rampa con seguridad. Tostos rugió una orden y sus diezmadores le siguieron a un tiro de lanza, abriendo un camino para que sus hermanos se pusieran a salvo. Una fila tras otra de forjados en la tormenta peleaba para llegar a las escaleras ensangrentadas que llevaban a los puentes y al complejo de pasarelas que había más allá. Tras ellos, la mayor parte de la cruzada seguía combatiendo. «¡Ionus!», llamó Bandus desde lo alto de una pasarela pinchuda. «¡Apresúrate!». La frustración del Lord Celeste le hacía hervir la sangre. Aunque decenas de guerreros ya habían rebasado las escaleras, el resto permanecía enzarzado con la horda del caos. Quizá una décima parte de los suyos lograría ponerse a salvo antes de que el fuego de Argentine cociese vivo al resto. «¡Son demasiados!», exclamó Ionus criptanacido, alzando su relicario. «¡Abriré un camino si puedo! ¡Por Sigmar y por Azir!». Un colosal relámpago cayó de los cielos sobre el Lord Relictor. Le atravesó y se transmitió por la plata fundida, calcinando a todo siervo del caos en un radio de 100 pasos. Súbitamente, los forjados en la tormenta habían quedado revitalizados y tenían vía libre. Corrieron hacia las pasarelas, chapoteando en el metal. Criptanacido fue el último en moverse. Se hundía más a medida que forcejeaba. Mientras Bandus observaba la escena, una mole cornuda de armadura y carne quemadas emergió de la plata fundida, blandiendo su hacha en un arco descendente. Bandus gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. El golpe alcanzó al Lord Relictor en pleno rostro, partiéndole la cabeza en dos como si fuera un leño. Bandus gritó horrorizado al tiempo que saltaba del lomo de Calanax para bajar la escalera. Una pantalla de protectores cerró filas frente a él, y 3 de ellos le empujaron para contenerle. Bandus se tambaleó, con los ojos puestos en el cielo mientras la luz azul, todo lo que quedaba de su amigo, se desvanecía en las alturas. El Lord Celeste, fuera de sí, fue llevado a un lugar seguro. A los pies de la escalera, la plata líquida bullía. Los diezmadores descuartizaban a los adoradores del caos que intentaban huir del metal. Otros cientos sencillamente se hundieron, gorgoteando mientras sus gaznates se llenaban de viscoso metal candente. Pronto, la marea plateada tomó sus cadáveres.
Una vez recobrado el juicio, con ayuda de sus protectores, Bandus sintió como su angustia se volvía cólera. El Lord Celeste no solo había perdido a Andricus Corazón de Piedra, cuyo conocimiento de la teoría del asedio echaría mucho en falta, sino también a Ionus, su consejero más fiable y enlace con el dios rey. Lord Tostos era un excelente estratega, aunque estaba enajenado por su frenesí bélico, muy lejos para escuchar a sus camaradas y aplastando a las hordas que bloqueaban las pasarelas occidentales. El mando de los supervivientes quedaba solo en manos de Bandus, menos de 500 guerreros en una tierra abarrotada de dementes. El Lord Celeste volvió a montar en Callanax de un salto y subieron las escaleras al galope. En la pasarela que dejaba a su izquierda los Vengadores Celestiales se abrían paso en medio de una turba de guerreros curtidos y de bárbaros semidesnudos, que trataban en vano de frenar su avance. Hacheros de yelmo cornudo y berserkers tatuados se precipitaban desde el puente hasta la plata fundida entre alaridos. La visión de esas muertes hacía sonreír macabramente a los Vengadores Celestiales, pues el odio que sentían por el mal estaba profundamente arraigado. Callanax saltaba de pasarelas a puentes y de ahí a vigas ruinosas para regresar a primera línea de batalla. Allí, un grupo de diezmadores despejaba un claro sangriento entre los guerreros de la Horda Sombría. Las fuerzas del caos se percataron de que su superioridad numérica no serviría de nada en un frente tan estrecho y empezaron a retroceder. Sonó el profundo tronar de un cuerno de guerra. Los guerreros en retirada, muchos de los cuales se dirigían a la Torre del Homenaje y los Torreones, echaron a correr. Algunos llegaron a trepar por las vías y estatuas en su prisa por dejar vía libre. Regimientos de caballeros deformes salían de las puertas semejantes a fauces de las fortificaciones más cercanas. Gritaban en la lengua del caos, bajaron sus lanzas y galoparon derechos hacia los forjados en la tormenta. Los diezmadores que conformaban la vanguardia de los Bandus quedaron ensartados por el pecho, el vientre y el cuello, pues sus hachas eran inservibles ante las largas armas de asta del enemigo. Los forjados en la tormenta moribundos se desvanecieron en haces ascendentes de luz azulada, y el impulso de la carga llevó a los caballeros del caos hasta los liberadores. De nuevo, las lanzas perforaron la Sinmarita y los caballeros rieron mientras su devastador ataque seguía avanzando. Tras los caballeros aparecieron pesados carros de hierro, cada uno de ellos tirado por una bestia con armadura, de fauces reptilianas y la envergadura de un gorila. Los forjados en la tormenta, incapaces de hacerse a un lado en las angostas pasarelas, cargaron contra ellos, derechos hacia sus propias muertes. Las hoces de las ruedas hicieron saltar chispas al estamparse contra las tormentas, mutilando y matando a su paso. Los supervivientes del tremendo impacto eran ejecutados por las alabardas y hachas de sus tripulantes. Los destellos de luz ascendían a los cielos por decenas. Una conmoción sacudió a los forjados en la tormenta. La horda siniestra había hallado el modo de detener su avance. Bandus espoleó a Callanax e hizo girar a Heldensen por encima de su cabeza antes de ordenar a su montura que saltase, pero no hacia adelante, a la carnicería, sino a un lado, a la pasarela vecina. El Drakot aterrizó sobre el carro más cercano, volcando aquel ingenio directo al mar de metal burbujeante. Embravecidos, los forjados en la tormenta lucharon con más ahínco. Los diezmadores y los represaliadores se sumaron al combate, y pronto los carros, caballeros y guerreros fueron masacrados. Por lo visto, Rey Trot, nuestros invitados siguen peleando. El hechicero agitó el contenido del estanque adivinador con sus largos dedos antes de lanzar una mirada hostil a su aliado, un hombre gigantesco con una gran capa escarlata. Es obvio que se requieren medidas más expeditivas. Mis carros, Lord Efrix. Si no lo consiguen los de las rampas y pasarelas, los que guarnecen la fortaleza. Esa unión de metal, hombre y bestia es imparable. No podemos permitir que lleguen hasta el martillo, mentecato. Tus monstruos simiescos han fracasado, dijo el mago con desdén, al igual que las bestias que tiran de sus carros. Entonces quizás tengas que jugarte tú el pescuezo. No lo creo, replicó Efrix. Cuento con otros aliados.
Ganarán tiempo suficiente para que yo canalice las energías que necesito y me lleve el trofeo de Sigmar al laberinto de cristal, antes de que el cambio de luna altere el estado de la plata. El hechicero tocó el oro fundido del estanque y la superficie se agitó como si hubiera cobrado vida. Un rostro calavérico se manifestó en el fondo, con los ojos ardiendo de odio. Aquellos a los que llamas forjados, declaró Eflis, pelean bajo la puerta de los fragmentos. Vienen a la fortaleza en busca de aquello que Sigmar no debe recuperar. Tu magia es débil, pues, dijo la aparición. ¿Por qué habría de ayudarte? Tengo mis propias preocupaciones. Si piensas que eres más poderoso que yo, es hora de demostrarlo. Eflis sonrió. ¿Y Bandus está aquí? Mano martillo, escupió la figura. Marcharé a través de todas partes e invocaré a mi propia hueste daemónica. Efrix rió mientras el estanque volvía a la calma. En las hornacinas del fondo de la estancia, un gigante bicéfalo asintió, trazó un signo en el aire y se disipó en una voluta de llamas oscuras. El ataque de la caballería de la Horda Siniestra había hecho que la indignación violenta de los forjados en la tormenta alcanzase su cima. Respondían a sus enemigos con un huracán de espadas y martillos, y las fuerzas del caos pronto quedaron reducidas a montones de cadáveres y metal retorcido. Los ajusticiadores y liberadores, a fin de despejar el camino, dejaron sus armas a un lado y comenzaron a lanzar cadáveres al mar como si fueran meros sacos de grano. Nada les detendría, pues el destino de la cruzada pendía de un hilo. Cada segundo que Tostos pasaba ocioso le quemaba como el ácido. El Lord Celeste caminaba arriba y abajo como un león enjaulado, ansioso de retomar la matanza. Bandus, por el contrario, buscaba la iluminación en las grandes constelaciones del firmamento, al igual que había observado el vacío durante la larga calma. Estaba profundamente contrariado, pues aunque ahora podía ver la fortaleza sobrenatural sobre su altiplano, no sabía cómo llegar hasta ella. El acantilado caía en un ángulo pronunciado sobre ellos, y los músculos de los forjados en la tormenta ardían a causa del agotamiento. Mientras Bandus contemplaba la luna del alquimista alzarse en el firmamento, una imagen se formó en su mente. Le sobrevino una visión del paso del gran orbe en torno a los valles colgantes. Cuando estuviera en su apogeo, el Draco de plata Argentine se ocultaría de su brillo y el mar de metal fundido se solidificaría nuevamente. Un destello de inspiración le había dado a Bandus la respuesta. Montó a Calanax hasta lo más alto de un torreón repleto de cráneos, y desde allí habló a las masas de las huestormentas, en un discurso que hizo olvidar la fatiga de sus músculos y avivó los fuegos de la furia justiciera. Galmarad estaba al alcance de sus manos. Debían recobrarlo o morir en el intento. Los forjados en la tormenta siguieron luchando contra las partidas de guerra de la Horda Siniestra, tomando fortalezas y torres una por una, conquistando el Mar de Plata. También luchaban contra la tierra misma, pues en ocasiones el flujo mágico que la infectaba se convertía en una fuerza física. La influencia arcana de la luna azotaba a ambos bandos con oleadas de cambio. Al estar enfundados de pies a cabeza en metal, los guerreros eran como imanes para las magias transmutadoras de aquel reino. Ahora los combatientes se veían vestidos de plomo, ahora sus armaduras eran de oro o tenían hilos de filigrana. Cuando la luna hizo que la Sinmarita se tornase dura como el diamante, las huestormentas cargaron con suma violencia. Mas al fin, fueron sus armas de acero lo que les concedió la victoria. Su bravura jamás flaqueó, e incluso ante las terribles pérdidas siguieron avanzando sin mirar atrás. Las huestormentas llegaron a los acantilados del altiplano, justo cuando la luna se hallaba en lo alto. El momento de la verdad estaba próximo, ya que las torres de la fortaleza sobrenatural vibraban con las extrañas energías del rito de translocación con el que Efrix pretendía arrancarla de su ubicación una vez más. La contienda que tuvo lugar ante la fortaleza fue titánica. Los bastiones del rey Tron salpicaban aquellos dominios, y sus guerreros no estaban ni mucho menos derrotados. Cuando los represaliadores descargaron sus martillos sobre los cimientos de la gran ciudadela de Tron, el enemigo vio claras las intenciones de la cruzada.
Las Huestormentas no querían destruir a la Horda, sino abrirse camino a través de ella hasta el verdadero premio. La coordinación del plan de Bandus resultó impecable. Con un chirrido que parecía de dolor, los cimientos de la ciudad cedieron a los golpetazos de los forjados en la tormenta. El edificio se desplomó en el mar de plata, provocando una enorme ola de metal que fue a romper contra los acantilados, justo cuando la luna del alquimista solidificaba la plata. Eflix, asustado, no perdía detalle desde las almenas más altas. Sus protestas a media voz se convirtieron en gritos de auténtico miedo al ver que su amada fortaleza estaba atrapada, sujeta a un puente de sólido metal por el que ya cargaban un gran número de forjados en la tormenta.